Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy continuamos con este increíble manga donde nuestro protagonista es un gángster que fue traicionado por sus compañeros en el futuro y terminó reencarnando gracias a un ángel 23 años en el pasado. Continuamos momentos después de que vimos cómo le habían hecho un desastre en el asiento a Shin-Haegi y las dos chicas al parecer se encontraban un poco celosas de la interacción que tenía esta con el protagonista. A la hora de la salida entonces ella se encuentra con el prota y entre lágrimas le comenta que ella no podía hacer nada para defenderse. Entonces el protagonista, como todo un prota badass, se la terminó llevando de la mano mencionándole que se iban a dirigir hacia otro sitio. En eso Shin-Haegi le seguía preguntando al protagonista que hacia dónde se dirigían, a lo que este último pasaba a mencionarle que tan solo tenía que seguirle y que ya casi llegaban al sitio. Momentos después estos terminaban llegando a un sitio causando que Shin-Haegi se quedara un poco sorprendida preguntando que si acaso eso era, pero inmediatamente es interrumpida por el protagonista que delante de ella muy contento pasaba a mencionarle que qué esperaba ella que fuera, mencionándole que se encontraban en una sala de juegos y tal vez sea la primera vez para ella ya que era considerado un ratón de biblioteca. En eso ya dentro de la sala de juegos pasamos a ver una máquina la cual consistía en darle un puñetazo a la almohadilla para registrar la fuerza con la cual habías golpeado. El protagonista entonces pasaba a mencionarle a Shin-Haegi que tenía que mirarlo atentamente mientras se encontraba preparándose para darle un fuerte golpe a la máquina. Momentos después vemos cómo este le había dado un golpe tan fuerte que se encontraba bastante satisfecho. Al final de esto vemos como la puntuación que terminó marcando el protagonista fue de 782, una puntuación bastante decente la verdad, pero esto para los coreanos al parecer era algo increíble y podemos ver cómo el protagonista se encontraba preguntando que si habían visto todo lo que había hecho y vemos al resto de chicos que se encontraban presentes mencionando que había conseguido una alta puntuación de un solo golpe. Shin-Haegi, que se encontraba mirando, pasaba a aplaudirle al protagonista por lo que había hecho. Entonces el prota le decía a ella que si lo había visto bien y que ahora era el turno de ella de pasar a golpear, pero ella entonces desviando la mirada le mencionaba al protagonista que si acaso él quería que ella lo intentara y que ella no tenía idea de cómo hacer eso. En ese momento vemos como el protagonista pasó a tomarla por la cabeza o por la frente apretándola y le mencionaba a esta muy molesto que tenía que dejar de decir que no podía bla 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 y que tan solo tenía que intentarlo. Entonces está prácticamente llorando pasaba a mencionar al protagonista que lo iba a intentar. Después de eso pasamos a ver a la chica la cual no sabía cómo golpear la máquina y el protagonista que se encontraba aún más decepcionado, que se encontraba sorprendido de lo que estaba viendo y pasaba a mencionarle que si realmente no sabía nada. Momentos después y como si fuese sacado de una escena de un drama romántico vemos al protagonista el cual se había parado detrás de la chica y le mencionaba que ella tenía que separar sus piernas al mismo ancho de sus hombros y que tenía que poner su muñeca firme para que así no se hiciera daño. Tenía que fijar su mirada al frente y girar la cadera en la dirección en la cual iba a golpear para dar un puñetazo que sonara BAM, así literalmente se lo dice. Entonces el protagonista que todavía seguía detrás de ella pasaba a preguntarle que si lo había entendido y que la rotación de su cadera era lo más importante para así poder dar un fuerte puñetazo. En ese momento Shin-Haegi se percató de algo, de que el protagonista se encontraba pegando su pecho de la espalda de ella y muy impresionada y pasando a colocarse muy sonrojada empezaba a balbucear diciéndole al protagonista que ésta se encontraba muy cerca de ella, a lo que el protagonista igual sin entender lo que ella decía pasaba a mencionarle que si había dicho algo y esta que no podía hablar literalmente se quedó roja mientras sentía al protagonista detrás de ella. Y no gente, esta escena no se puede malinterpretar, son estudiantes y tienen uniforme así que contrólense. Momentos de eso vemos como esta se encontraba ya preparada para proporcionarle el golpe a la máquina y vemos como el protagonista le mencionaba a ella que si acaso había pensado en alguien a quien quisiera golpear en la cara y esta se encontraba con una postura que más allá de ser atemorizante o demostrar fuerza parecía muy tierna. Entonces el protagonista pasó a gritarle que tenía que golpear con mucha fuerza, con todo lo que tuviera y vemos como esta literalmente se había arrojado en dirección hacia la máquina con ambas manos. Ella muy sorprendida entonces pasaba a mencionar que había pegado mucho más fuerte de lo que ella pensó que sería. El protagonista entonces sonriente y acercándose a ella pasaba a preguntarle que cómo le había ido, que si acaso esta no sentía que se había quitado un peso de encima, esa era la mejor terapia para quitar el estrés, le mencionaba a lo que ella simplemente le respondía de forma tranquila. Entonces el protagonista bastante motivado y lanzando unos cuantos golpes al aire pasaba a mencionarle a Shin-Haegi que él iba a ir de vez en cuando se sentía muy mal, eso lo ayudaba a sentirse un poco mejor. Inmediatamente de eso el protagonista pasó a guardar silencio unos segundos colocándose un poco serio y le mencionaba a Shin-Haegi que si realmente ella quería seguir siendo una idiota. La chica mirando al protagonista no dijo ni una sola palabra ya que se había quedado un poco sorprendida, pero el protagonista entonces seguía preguntándole que si acaso ella quería seguir viviendo como lo estaba haciendo, incluso si esta seguía siendo intimidada por sus demás compañeros, y le preguntaba a la chica que si realmente eso era algo que ella quería decir. Estaba bien que ella dijera lo que sentía y que se desahogara, si le gustaba algo tenía que decirlo y si no también tenía que decirlo, pasando a recordarla cuando se encontraba llorando en los capítulos anteriores. El protagonista entonces seguía añadiendo que ella se encontraba pasándolo mal y que alguien aún le estaba haciendo daño. La chica entonces un poco avergonzada intentaba mencionarle algo al protagonista, pero este inmediatamente la interrumpe y le dice que todo eso era un montón de basura y que él lo sabía exactamente. Él había hecho un montón de daño y míralo ahora, se encontraba dándole consejos. Él estaba haciendo todo eso porque lo lamentaba de todo corazón por todo lo que le había hecho. Entonces pasando a acercarle al meñique a Shin-Haegi, al protagonista le mencionaba a esta última que le ayudaría a escapar de todo el acoso de cualquier forma posible, mencionándole así también que el día anterior él se lo había prometido
prometido, preguntándole a esta que si acaso no era verdad, y le seguía mencionando que si incluso si moría, mantendría su promesa. La chica entonces, mirando el gesto del protagonista al principio, se encontraba un poco incrédula, pero luego mostró una cálida sonrisa, y el protagonista le seguía mencionando que ella tenía que confiar en él de cualquier forma posible, y si alguien la molestaba tenía que decírselo inmediatamente, y pasaba a preguntarle a esta última si había entendido lo que él había dicho, a lo que esta pasó a mencionarle que estaba bien y terminaron cruzando meñiques en símbolo de promesa. Momentos más tarde, después de esa escena, pasamos a ver al protagonista, el cual se encontraba ya fuera de la sala de juegos acompañado por Shin Jae-hye, y este le preguntaba que tenía que serle sincero y que tenía que mencionarle a quién había sido la persona que ella se encontraba imaginando cuando se encontraba golpeando la máquina, y le preguntaba que si realmente ella se encontraba pensando en él, y podemos ver como la chica un poco nerviosa le mencionaba que no lo había hecho, mientras que vemos como en la parte de atrás de estos dos se encontraba una silueta de una persona que al parecer estaba observándolos. En eso pasamos a ver que la persona que se encontraba observando al protagonista a escondidas no era otro más que el que se cree, o bueno, entre comillas, el supuesto bravucón principal de la escuela, el cual inmediatamente con una sonrisa pasaba a mencionar que el protagonista, él realmente se encontraba actuando raro, pero al parecer esa era la razón, y mostrando una gran sonrisa pasaba a mencionar que finalmente tenía una oportunidad de acabar con ese perro hijo de su mamá. Después de eso regresamos a la escuela y vemos a Shin Jae-hye, la cual se encontraba perdida en sus pensamientos y no se nos muestra cuánto tiempo pasó, si fue el día siguiente o varias semanas después, y vemos cómo esta estaba reviviendo en su cabeza el recuerdo de la promesa que le había hecho el protagonista, donde este le mencionaba a ella que la promesa la mantendría incluso si él llegaba a morir, y que ella tenía que contarle cualquier cosa que la molestara inmediatamente. Entonces la chica pasaba a mirarse su meñique bastante feliz pero guardando silencio. Inmediatamente en ese instante terminó llegando otra persona dándole un fuerte golpe a la mesa, a lo que vemos como la chica inmediatamente pensó que era el protagonista, pero al levantar la cara se sorprende al darse cuenta que era el bravucón principal de la escuela, mencionándole que lo lamentaba mucho por no ser Brian el que se estuviese presentando delante de ella, y vemos como este se encontraba acompañado de sus secuaces. Shin Jae-hye, la cual se encontraba un poco preocupada y asustada, pasaba a preguntarle quién era, y vemos como este pasaba a mencionarle que era uno de sus superiores y el cual sería su salvador. Aún así la chica, sin saber qué estaba pasando, le preguntaba que a qué se refería o qué quería decirle, y vemos entonces como el chico, pasando a hacerle señal de que se quedara tranquila, le mencionaba que no tenía que preocuparse de nada, ya que como su hermano mayor sabía todo, así le menciona. Entonces el chico pasaba a mencionarle que él sabía cómo Brian la acosaba constantemente desde el primer grado, causando que ella se impresionó un poco. Aún así el chico seguía mencionándole que también sabía que la cicatriz que ella poseía en su brazo había sido culpa de él, y preguntándole a ella si no era cierto lo que acababa de decir, a lo que Shin Jae-hye, un poco preocupada, pasaba a preguntarse que cómo sabía algo como eso. Entonces el jefe de los bravucones, pasando a acercarse a uno de los antiguos amigos del protagonista, pasaba a preguntarle a este último que si acaso Brian no era un chico realmente malo. Creo que este era Jinho, el cual, captando inmediatamente la indirecta, pasaba a responderle que sí, que realmente era un chico bastante malo. Entonces el bravucón seguía mencionando a la Shin Jae-hye que no tenía nada de qué preocuparse, ya que él, como uno de sus superiores o uno de sus mayores en el colegio, había llegado directamente para ayudarla, y que tan solo tenía que ir a la oficina de los profesores para decir las cosas malas que este le había hecho. Entonces seguía mencionándole a Shin Jae-hye que ella tenía que decir que Brian había estado hiriéndola hasta el punto donde incluso otros compañeros también la acosaban constantemente, y por supuesto también tenía que mencionarles el hecho de que él le había causado la cicatriz que tenía en su brazo y también mostrársela. Entonces el bravucón, pasando a abrazar a los dos amigos del protagonista, se encontraba mencionando que tenía que seguir con eso e incluso ellos podrían ser sus testigos para que se sintiera más confiada. Entre sonrisas seguía mencionándole que entonces el protagonista sería expulsado de la escuela gracias a ella y que todos tendrían un final feliz. Y como ellos sabían que el protagonista se encontraba bajo el radar del decano, tanto ese problema como los otros que él había causado, si hacían algo como eso, se asegurarían de que sus vidas escolares serían tranquilas durante los próximos 2 años, ya que el protagonista no estaría presente en ellas. Entonces el chico problemático seguía mencionando a la Shin Jae-hye con una actitud bastante confiada que si acaso ella sabía quién era, y él seguía mencionándole que con tan solo una palabra de él a todo el resto de bravucones que se encontraban molestándola serían más que suficientes para detenerlos inmediatamente. Shin Jae-hye, entonces un poco nerviosa, pasaba a mencionarle que por supuesto así era el protagonista antes, pero ahora era completamente diferente, y mientras agachaba la cabeza seguía mencionando que ahora este se encontró ayudándola e incluso le había dicho que se encargaría de todos los acosadores que se encontraban detrás de ella. El chico, aún así, al escuchar esto, pasaba a mencionarle que era bastante ingenua mientras movía su cabeza de lado a lado haciendo la señal de que no, y le preguntaba que si todavía no lo entendía lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, mostrándonos su verdadera cara, o como lo representan en este dibujo, él pasaba a mencionarle que el protagonista también se había dado cuenta de eso, que si él tan solo hacía una cosa mala sería expulsado de la escuela para siempre, y por muy complicado que se le hubiesen presentado las cosas, él había pensado que al menos sería mejor graduarse de la escuela. Entonces pasaba a mencionarle a Shin Jae-hye o preguntarle en este caso que por eso actuaba así con ella, por eso se había preocupado tanto por ella y que si acaso ella no se había dado cuenta de todo eso. La chica, la cual se encontraba bastante temerosa, pasaba a mencionarle que sí, que ella ya sabía todo eso y que era una ingenua y estúpida y tal vez había malinterpretado todas sus intenciones. En eso vemos como el
problemático de la escuela se encontraba bastante sonriente, mencionando que ya la había convencido. Entonces Shin Jae-jae, temblando y aún nerviosa, pasaba a mencionarle que sin embargo, aún así, él era el primer amigo que había prometido ayudarla, así que incluso si le estaba mintiendo, ella quería confiar en él. En ese momento vemos al problemático, el cual quitó la sonrisa por un momento y le preguntó a ella que si acaso era así. En ese instante rápidamente terminó tomando a Shin Jae-jae de la camisa, causando que la chica obviamente se sorprendiera, y pasando a tomar su actitud cotidiana, su actitud de siempre, pasaba a mencionarle que estaba siendo demasiado amable con ella, e insultándola en ese momento pasaba a preguntarle que si acaso no entendía lo que él estaba tratando de decir, que tan solo tenía que hacer lo que él le decía y iba a estar bien. Entonces el chico pasaba a preguntarle que si acaso ya no entendía lo complicada que era su situación, y que si acaso esta quería pasar el resto de su vida escolar siendo acosada por él. En eso vemos como Shin Jae-jae, la cual no podía gesticular ni una sola palabra, simplemente se encontraba balbuceando. Entonces vemos como el chico, el cual se encontraba bastante furioso y con los ojos inyectados en sangre, pasaba a mencionarle a Shin Jae-jae, insultándola en el proceso, que al parecer ella estaba actuando tan confiada porque contaba con Brian, el cual le cubría las espaldas. Entonces pasaba a preguntarle que si acaso ella no creía que él había pensado en eso y que si acaso lo consideraba una persona tonta, ya tenía todo cubierto y se encargaría de todo en ese instante. Entonces vemos como Shin Jae-jae, muy asustada, se encontraba ya a punto de llorar. Entonces el supuesto jefe de la escuela se encontraba mencionando a Shin Jae-jae que desde el momento en el que lo sacaron del camino de la escuela ya debe de estar sin vida, le mencionaba esta. Y podemos ver como un grupo de estudiantes se encontraban esperando al protagonista en lo que parecía ser el camino que él tomaba hacia la escuela. Estos se encontraban preparados para hacerle daño al protagonista. Entonces el bravucón de la escuela seguía mencionando que no importa lo que pase, Brian sería carne muerta. Shin Jae-jae, la cual se encontraba muy asustada y llorando, pasaba a mencionar que eso no era cierto, Brian no podría estar acabado. En ese instante el chico problemático le decía a Shin Jae-jae que ella tenía que hacer lo que él le dijera antes de que, pero justo en ese momento el protagonista terminó abriendo la puerta con una gran fuerza y mostrándose bastante furioso. En ese instante el protagonista, muy furioso, se encontraba jadeando de lo rápido que le había costado llegar a la escuela, para darse cuenta como el chico problemático se encontraba mirándolo con una cara de sorpresa, mientras Shin Jae-jae se encontraba siendo tomada por la camisa y llorando en ese instante. El chico problemático, al ver al prota, supo inmediatamente que algo no estaba bien y que este sería su fin, pero en ese instante pasamos a ver a Shin Jae-jae, la cual entre lágrimas pasaba a mencionarle a Brian que se encontraba bien, pero este último literalmente parecía una bestia furiosa, hirviendo de la rabia que incluso las venas le brotaban, pasando así en un instante a gritar el nombre del chico problemático, Gan Jong-il. ¿Qué esperaban? ¿Que también gritara su nombre? No, gente, no me pagan lo suficiente, entiéndanlo, soy pobre, si grito me corren. Luego de esa escena volvemos unos instantes al pasado para darnos cuenta como el protagonista se encontraba enfrentando a los chicos que habíamos visto antes, que se encontraban esperándolo con tablas y bates. En eso el protagonista al parecer terminó derribando uno de estos, y cuando se encontraba en el piso el protagonista inmediatamente mencionó que era bastante ridículo, para pasar así a mostrarnos que había acabado con todos y cada uno de ellos, y recogiendo el bate le mencionaba al chico que se lo había advertido, que no tenían que colocarle las manos encima, ya que él no quería tener nada que ver con ninguno de ellos y simplemente quería pasar para su escuela tranquilo. En ese instante el protagonista pasó a pisar al chico, el cual se encontraba tosiendo de la presión que sentía. Entonces le seguía mencionando al chico que se encontraba en el piso que se habían abalanceado directamente hacia él por la mañana sin ningún tipo de motivo y simplemente comenzaron a arrojarle puñetazos. Entonces pasaba a preguntarle que si acaso sus mayores estaban mal de la cabeza. Entonces el protagonista, señalándolo con el bate, pasaba a mencionar que si acaso había sido el tonto de Gan Jong-il el que les había ordenado hacer algo como eso. El chico inmediatamente comenzó a reír y pasaba a mencionarle al protagonista que tenía que joderse y que no tenía que creerse tan listo, ya que se encontraba acabado. El protagonista entonces, inmediatamente mostrándose un poco preocupado, le preguntaba que qué clase de basura o tontería se encontraba diciendo, a lo que el chico con una gran sonrisa le mencionaba que estaba acabado, ya que él se encontraba caminando por todos lados como si fuese el rey de la escuela, mientras que la chica a la cual éste intentaba proteger se encontraba completamente sola. El protagonista inmediatamente había entendido que no iban detrás de él, sino que iban detrás de Shin Jae-jae. El prota inmediatamente le preguntaba al chico que si acaso este no iba a hablar bien, y le preguntaba que a qué se refería con dejarla sola. Entonces el chico, muy asustado y temiéndose lo peor, pasaba a mencionarle al protagonista que se refería a la chica que siempre se encontraba acompañando. Inmediatamente el protagonista se dio cuenta y pensó en Shin Jae-jae, viendo hacia la ventana donde se encontraba su salón. Antes de que el protagonista pudiese hacer otra cosa, se daba cuenta que habían venido refuerzos de los chicos, mencionando que ahí estaba Brian y que tenían que acabar con él en ese instante. El protagonista, el cual se encontraba bastante golpeado y muy furioso, pasaba a mencionar que todos esos tontos se iban a ir hacia el... y bueno, ustedes sabrán el resto. Añadiendo así que iba a acabar con todos ellos y cargando muy furioso en dirección hacia todos estos. En ese instante en los pasillos de la escuela se escucharon muchos golpes y podemos ver cómo el protagonista estaba acabando con todos y cada uno de ellos, con puños, patadas, codos y rodillazos, les pegaba por todos lados, e incluso el protagonista terminó dándole a uno de los chicos con su bata en el brazo, y vemos cómo este se encontraba cayendo en el piso mencionando que su brazo le dolía mucho. En ese instante alguien que se encontraba detrás del protagonista le gritaba que tenía que desvivirse, llamándolo bastardo, y podemos ver cómo este terminó rompiéndole una tabla por la espalda del protagonista. El chico entonces, con una gran sonrisa mirando la espalda del protagonista, pasaba a mencionar para sí mismo que había funcionado, pero en ese instante terminó dándose cuenta que el protagonista había volteado súper rápido y lo había tomado del flequillo,
cabello, del pelo, para seguido a eso proporcionarle un gran rodillazo en la cara al chico que lo dejó terminando completamente noqueado. Entonces vemos como el resto de bravucones que se encontraban presentes y también iban con la misma intención de acabar con el protagonista se encontraban bastante intimidados, a lo que uno de los superiores pasaba a mencionarle que no tenían que asustarse y tan solo tenían que luchar, pero uno de los chicos que se encontraban atrás pasaba a mencionar que era una locura y que el protagonista era un completo monstruo. Entonces el que los comandaba pasaba a mencionarles a un molesto que tan solo era un chico de segundo año y que podían acabar con él rápidamente. En eso pasamos a darnos cuenta que el protagonista se encontraba muy mal herido y bastante exhausto por las constantes peleas que había tenido con todos estos chicos, ya que como podemos notar al parecer no era un solo grupo sino que habían varios grupos esperando al protagonista en distintos puntos para evitar que este terminase llegando a su salón de clase. En ese instante los chicos terminaron cargando furiosos en dirección hacia el protagonista y este último ya preparado para esperarlos pasaba a mencionarles que les había dicho a todos ellos que tan solo tenían que quitarse de su camino. Inmediatamente insultándolos el protagonista terminó cargando también en dirección hacia ellos y solamente podemos escuchar la cantidad de golpes y quejidos que se encontraban para luego de eso pasar a ver al protagonista el cual pasaba a retirarse del sitio mientras vemos a los chicos tirados en el piso quejándose del dolor. Y es aquí cuando llegamos al presente en el momento en el que el protagonista terminó abriendo la puerta muy exhausto para darse cuenta cómo este chico se encontraba sosteniendo de una manera muy intimidante a Shin Jae-ge. Para el protagonista esto había sido la gota que derramó el vaso y rápidamente terminó cargando en dirección hacia el chico que simplemente se quedaba en blanco al mirar al protagonista que había llegado rápidamente. Inmediatamente el resto de bravucones pasaban a mencionar que si el protagonista acaso estaba loco y que tan solo tenían que bloquearlo, pero este último, el cual venía cegado por la rabia, terminó arremetiendo en contra de uno de estos y terminó dejándolo fuera de combate en un instante, para seguido de eso pasar a hacer lo mismo con el siguiente. En ese instante el protagonista, volteando a ver hacia donde se encontraba el chico problemático Kang Jong-hil, este último terminó arremetiendo en contra del protagonista y lo terminó tacleando, causando que el prota cayera sobre varios pupitres que se encontraban cerca del sitio. En ese instante Shin Jae-ge rápidamente pasó a gritar el nombre del protagonista muy asustada. En ese instante pasamos a ver al protagonista el cual intentaba pararse con todas sus fuerzas, pero vemos cómo se encontraba temblando, mientras que Kang Jong-hil le mencionaba al protagonista que él era un cabrón arrogante y que si acaso se atrevía a lanzarle un puñetazo a uno de sus mayores. Entonces, preparándose para pisotear al protagonista con una expresión muy furiosa, le preguntaba que si acaso creía que todo era diversión y juego y que si acaso creía que la vida real era así. Inmediatamente este terminó pisando la cabeza del protagonista muy furioso, preguntándole que si acaso él se creía alguien importante como para actuar de esa manera. Estaba completamente acabado, le mencionaba a Brian que era su fin. Entonces seguía preguntándole que si acaso él creía que iba a dejar que un matón como él se llevase todo. Esa escuela era de él, le pertenecía a él y podemos ver cómo el chico se encontraba bastante furioso. E inmediatamente pasaba a mencionar que hoy sería el fin del protagonista, pero antes de terminar de decir la oración vemos como Shin Jae-ge se había lanzado en dirección hacia este, sosteniéndolo por la cintura y mencionándole que tenía que detenerse entre lágrimas. Ella seguía diciendo que haría todo lo que él le pidiera, pero que por favor no siguiera golpeando al protagonista de esa manera, a lo que Kang Jong-hil inmediatamente arremetió contra la chica dándole una fuerte cachetada y llamándola, bueno, no lo puedo decir pero le dijo una grosería, ¿vale? El protagonista en ese instante al darse cuenta de eso muy molesto pasó a gritar el nombre de Kang Jong-hil. Este último se terminó dando cuenta que el protagonista inmediatamente se encontraba arremetiendo en dirección hacia este y pensó en un instante que tenía que bloquear el puñetazo del protagonista, pero que este último era demasiado rápido. En eso pasamos a ver cómo este último terminó recibiendo el puñetazo del protagonista de lleno en la cara, el cual lo terminó lanzando por los aires. Literalmente se lo tenía merecido por golpear a nuestra besto waifu. En ese instante vemos como Kang Jong-hil terminó cayendo en el piso pegando un fuerte impacto contra este y vemos como los chicos o sus secuaces pasaban a mencionar que no era posible, Kang Jong-hil había perdido. Entonces podemos ver lo que se encontraba completamente fuera de combate después de haber recibido tan solo un puñetazo del protagonista. Inmediatamente Shin Jae-ge le preguntaba al protagonista que si acaso él se encontraba bien, mientras pasamos a ver a este último el cual se encontraba bastante exhausto y exhalando muy agitadamente. La chica aún así mirándolo pasaba a mencionar que todo había sido su culpa y que lo lamentaba por todo lo que había hecho, pero este último simplemente no decía ni una sola palabra. En ese instante el protagonista terminó llamando la atención de todos los bravucones y les pasaba a mencionar que si había alguno de ellos que se atreviera a tocar tan solo un simple cabello de Shin Jae-ge se aseguraría de acabar con él en ese instante. Entonces seguía añadiendo que eso también iba para todos aquellos molestos que se encontraban acosándola sin ningún tipo de razón, mirando directamente a Jin So, el cual se encontraba presente y muy atemorizado. Entonces mirando a las dos chicas que la habían acosado anteriormente, el protagonista pasaba a mencionarles que incluso si la acosaban sin que él lo supiera y ella se los mencionaba, los acabaría a todos y cada uno de ellos. En ese instante, mientras el protagonista se encontraba gritando todo eso, podemos ver cómo el decano terminó llegando al aula preguntando que qué era todo ese desastre, e inmediatamente enfocando su mirada en el protagonista pasaba a mencionarle a Brian llamándolo rufián que si acaso estaba otra vez causando problemas en clase. El protagonista inmediatamente pasó a verlo con una cara de rabia pero al mismo tiempo de preocupación, e inmediatamente el decano pasaba a mencionar que se encontraba expulsado en ese mismo instante. Momentos más tarde pasamos a ver cómo el protagonista se encontraba con una cara completamente de decepción y el decano pasaba a mencionarle al protagonista que era un bastardo, e inmediatamente pasamos a ver a este el cual se encontraba de rodillas y con sus puños alzados. El decano entonces pasaba a gritarle al protagonista que había confiado en él después de que había dicho que se quedaría calmado.
pasado. Entonces pasaba a mencionarle que este incluso se había involucrado en una pelea grupal tan solo unos días después de que le había dicho algo como eso. Este último seguía añadiendo que se encontraba expulsado en ese instante, completamente expulsado. El decano entonces, mirando en dirección hacia Kan Yo-hee, pasaba a mencionarle a este que tampoco dejaría pasar eso para él, llamándolo bastardo, y podemos ver cómo este último pasaba a mencionar que sí, que aceptaba todo y que por supuesto no negaría nada, mientras se reía y se encontraba bastante feliz. El chico entonces se encontraba pensando que aunque haya sido un poco avergonzado delante de sus compañeros, estaba bien mientras que el protagonista fuese expulsado de la escuela. Era una completa victoria para él. El protagonista entonces, muy furioso, mirando a este último, pasaba a mencionar que quizás eso era algo de lo que él estuviese pensando en ese momento y que tan solo debería de haber sido un poco más cuidadoso y no haber caído en su trampa tan fácilmente. El protagonista entonces, apretando su puño del coraje, pasaba a mencionar que él había decidido vivir una vida diferente esta vez y se preguntaba si así era como terminaría su vida escolar en esta nueva vida. El protagonista entonces pasaba a mencionar que ese no era el mayor de los problemas, y recordando cómo se encontraba Shin Ha-ge en el momento que él entró al salón de clase, pasaba a mencionar que si le echaban de esa manera, este no estaba seguro de cómo tratarían a Shin Ha-ge después de eso. Entonces el protagonista, que al parecer había pensado en algo, pasaba a mencionar que ya que habían llegado a algo como eso, aplastaría a Kan Yo-hee todo lo que pudiese antes de irse, hasta el punto donde este ni siquiera podría pensar en ponerle una mano encima a Shin Ha-ge, mencionando que aquí y ahora mismo acabaría con él. Y en ese instante podemos ver cómo el protagonista, muy furioso, se encontraba mirando al chico, el cual se encontraba asustado al darse cuenta de la mirada del prota. Él, que había entendido inmediatamente las intenciones del protagonista, se encontraba mencionando que si acaso estaba loco, que si acaso iba a ser tremenda locura en un sitio como ese. Pero en ese instante, antes de que el protagonista pudiese hacer cualquier otra cosa, vemos como alguien lo termina tomando de la mano, y esto causó que el protagonista desviara la mirada por un momento. En ese instante vemos que la persona que había tomado al protagonista para hacer que se calmara había sido Shin Ha-ge, la cual se había parado delante del decano, y este último le preguntaba que quién era ella, a lo que la chica pasó a presentarse con el decano mencionando que su nombre era Shin Ha-ge, de la clase 4 del segundo año, y muy nerviosa pasaba a mencionarle que tenía algo que decirle. La chica, inmediatamente tragando en seco y armándose de valor, pasaba a mencionarle que si expulsaba a Brian de la escuela, ella también tendría que dejar la escuela en ese instante. Esto causó que inmediatamente el triángulo amoroso del protagonista, el decano y Kan Yo-hee se quedaran completamente sorprendidos. La chica inmediatamente continuó mencionando que Brian había vencido a los demás porque estaban tratando de chantajearla, así que no podía ser expulsado y que por favor tenía que reconsiderarlo. El decano entonces pasó a preguntarle que qué se encontraba diciendo y que si creía que una expulsión era algo tan trivial como ella lo hacía ver. El decano entonces se encontraba mencionando que qué clase de tonta situación se les estaba presentando en ese instante, y podemos ver cómo detrás de este terminó apareciendo otra persona, la cual inmediatamente pasó a mencionar que ella también creía en el testimonio de la chica, causando que el decano terminase volteando para darse cuenta quién era. En ese instante terminó descubriendo que era la señorita Han, la profesora de inglés de los chicos. Esta última seguía mencionando que por supuesto la violencia dentro de la escuela era completamente mala, mientras se mostraba de una forma tierna. Entonces esta pasó a preguntarle al decano que por qué no investigaban el asunto primero para saber cuál fue la causa que llevó a los estudiantes a actuar de esa manera. Y plantando la semilla de curiosidad dentro del decano, esta pasaba a mencionar que quizás realmente lo que hizo el protagonista había sido para ayudar a una amiga. El protagonista simplemente se quedó viendo a la profesora, la cual había cruzado miradas con él, y este se encontraba bastante agradecido por lo que ella estaba intentando hacer. En eso Kan Yo-hee, que se encontraba mirando todo eso en primera fila, se encontraba insultando y mencionando que por qué ahora, por qué todas esas P se encontraban defendiendo a ese bastardo. Después de todo ese asunto pasamos a ver cómo alguien se encontraba limpiando los pisos de los baños, y podemos ver cómo esta persona se encontraba insultando, mencionando que todo eso era bastante vergonzoso. Pasamos a ver que la persona que se encontraba haciendo el oficio era el protagonista, el cual se encontraba mencionando que qué era todo eso, y seguía añadiendo que el todopoderoso Brian se encontraba limpiando los baños como una persona común y corriente. La verdad, esta pequeña escena me causó un poco de risa porque a mí una vez me llegaron a castigar con algo como eso. Ok, para contarles una pequeña historia a todos ustedes, sé que la mayoría no les va a importar, de todas maneras voy a dejar el tiempo en el que la historia va a estar para que se la salten, pero yo cuando estaba en secundaria, una vez por un pequeño incidente que hubo en clase, me terminaron castigando mandándome una semana a ayudar a las señoras de la cocina a preparar la comida para los estudiantes. El punto fue que me terminó agradando tanto la idea de ayudar en la cocina que le terminé pidiendo a la directora que me dejara hacerlo por un poco más de tiempo, y llegué al punto en el que incluso me consideraba una comadre con las señoras de las cocinas. Cuando iba a ayudarlas era como de que, ¿sabes qué pasó hoy en el colegio? Y empezábamos a echar el chisme entre todos. Era bastante divertido, ¿para qué? El protagonista en ese instante se encontraba pensando que había podido librarse de la expulsión, pero inmediatamente se terminó percatando de alguien que se encontraba cerca de la entrada de los baños. Entonces, dándose cuenta que era Shin Ha-ge, le preguntaba a esta última que por qué seguía ahí y por qué no se iba directamente a su casa. La chica inmediatamente pasó a responderle al protagonista que cómo podía estar en casa cuando él se encontraba haciendo todo ese tipo de cosas por ella. Brian, un poco molesto, entonces pasaba a gritarle que entonces tenía que entrar y ayudarla en algo, y la chica, muy apenada, pasaba a preguntarle que cómo podía entrar al baño de los hombres de esa manera. El protagonista, entonces un poco más calmado, pasaba a preguntarle que por qué había hecho ella algo como eso, y podemos ver cómo la chica inmediatamente se percató de lo que el protagonista había dicho. Brian seguía añadiendo que él había oído que Kan Yo-hee le había dicho que le contara a todos los profesores cómo él la había maltratado en el pasado, y mientras recordaba todo lo que había pasado, le mencionaba a esta que si ella hubiese hecho algo como eso, habría sido la oportunidad
perfecta para ella poder tomar venganza por todo lo malo que él le había hecho. La chica entonces pasaba a mencionarle que era porque lo habían prometido. El protagonista entonces pasaba a preguntarle que a qué se refería, y ella inmediatamente recordando la escena de la promesa con el meñique seguía mencionando que él se lo había dicho, que él le había prometido que le ayudaría a escapar de todo el acoso. El protagonista inmediatamente se quedó serio por unos segundos y luego poniendo una pequeña sonrisa pasaba a mencionar que lo había hecho y necesitaba mantener esa promesa. Y claro, todo eso era aún más importante ya que la persona a la cual se lo había prometido era ella, causando que la chica se sonrojara y él también se pusiera un poco rojo y ambos quedaran en silencio por unos segundos. El protagonista entonces, rompiendo el hielo como rompía caras, pasaba a mencionar que casi olvidaba algo y que si de todos modos había traído dinero, le preguntaba a la chica. Momentos después de salir de la escuela vemos como Shin Hye-je, un poco apenada y ruborizada, pasaba a preguntarle a Brian que si acaso eso era, e inmediatamente terminamos descubriendo que estaban pasando por una especie de zona rosa donde había muchas chicas de la vida alegre. El protagonista inmediatamente mirándola de una forma muy neutral pasaba a preguntarle que qué estaba haciendo ahí parada y que tenía que apresurarse. Entonces Shin Hye-je le mirando al protagonista un poco ruborizada pasaba a mencionarle que ese era el distrito para adultos o el distrito de entretenimiento para adultos, e inmediatamente poniéndose muy nerviosa Shin Hye-je comenzó a pensar que si por casualidad esa había sido la razón por la cual él le había dicho a ella que traera algo de dinero. El protagonista, para terminar bajándola de la nube, terminó dándole un pequeño, bueno, eso lo conozco como lepe, ese es diferente al cocotazo, en la frente a la chica, la cual terminó sacándola de sus pensamientos y causándole un poco de dolor. El protagonista entonces, muy molesto, pasaba a mencionarle esto o preguntarle que si acaso se encontraba pensando en algo raro, y seguía mencionándole que tenía que dejar de pensar en cosas raras y apresurarse, a lo que la chica, sobándose la frente, pasaba a mencionar que estaba bien. En eso, mientras estos se encontraban caminando por esa calle, vemos como alguien se encontraba mirándolos por la espalda y pasaba a mencionar que si acaso esos eran uniformes, dirigiéndose hacia el protagonista y la chica, obviamente. Y el chico entonces, con una expresión de bravucón, pasaba a mencionar que si acaso esos no eran los uniformes de la escuela secundaria Sampo, y se preguntaba que acaso quiénes eran ellos para andar en un sitio como ese. Momentos más tarde vemos como el protagonista abrió una puerta y una chica muy atractiva terminó dándoles la bienvenida. En ese instante la chica pasaba a mencionarles que podían sentarse en alguno de los asientos disponibles, pero inmediatamente se dio cuenta del protagonista y se preguntaba qué hacían unos estudiantes de secundaria ahí, causando que tanto ella como su compañera, que se encontraba un poco más atrás, se quedaran un poco sorprendidas. El protagonista inmediatamente pasaba a mencionarle que por qué se sorprendía tanto, no era como si no pudiesen estar en un sitio como ese. Entonces, pasando a tocar la cabeza de Shin Hye-je, le pedía que por favor cuidaran de la chica y podemos ver cómo ella se encontraba un poco cabizbaja o apenada, por decirlo de alguna otra forma. Entonces el protagonista seguía añadiendo que tenían que hacer que se viese más buena que Joe Wong, la cual es una actriz que por acá les estaré dejando la foto. Bueno, gentecita linda, por acá estaremos dejando el video de hoy. Espero que les haya gustado. No había subido video en estos últimos días debido a que en mi casa últimamente se ha escuchado mucha bulla y mucho sonido de fondo, y al tener un micrófono que capta hasta el aleteo de una mosca es bastante complicado grabar, entonces me ha tocado de vez en cuando terminar grabando en las madrugadas para así poder traerles el contenido, e incluso así en este video se terminaron escuchando lo que parecían ser gotas de agua que yo no me había fijado por los auriculares que había llovido en un momento del video, en un pequeño fragmento. Así que sin más que decir, gente linda, que tengan un excelente día, tarde, noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video. Báñate, báñate, cochino.